Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los renacuajos por volverse miembros de este canal. Me ayudan a traerles contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, el video del día de hoy se titula Rendirse o luchar. Arranque de la transmisión. Interfaz de voz misiva. Fecha universal 31.872. Remitente buque de carga Dark Meridian. Destino Nelancor, el mundo natal de Verach. Destinatario y dirección CDN 81359797 barra CZ3 diagonal RA7 diagonal LU43 diagonal R502. Tu hijo, Yata. Madre, padre, hermanos, espero que este BIM los encuentre bien y de buen ánimo. Estoy orgulloso de enviarles a casa un regalo sustancial, pero la historia detrás de esto es larga y desgarradora. Hay mucho de lo que hablar desde mi último BIM. Los acontecimientos de los últimos ciclos han sido a la vez difíciles y esclarecedores. No quiero alarmarlos, pero deben saber que la nave en la que estoy sirviendo como navegante, la Meridiana Oscura, fue interceptada y abordada por piratas liberados por Clantor, mientras transitábamos hacia uno de nuestros sistemas de destino. Los Clantor, como estoy seguro que saben, pero los jóvenes tal vez no lo saben, han dominado su planeta y esclavizado a una especie inteligente compañera como trabajadores e inventores, y continúan esclavizando a más personas por exactamente las mismas razones, o también como alimento. No teman, no se trata de un BIM de emergencia ni me están dando un mensaje final de rescate antes de ser llevados a los corrales de esclavos. Todo está bien actualmente, y llegamos al puerto de destino libre de piratas. Son los eventos que llevaron a nuestra liberación de los piratas los que necesito revelarles ahora, ya que son los que llevaron al envío de dinero adicional. Les ruego que tengan paciencia con mi relato divagatorio y caótico, ya que hay mucho que explicar, y yo mismo todavía estoy tratando de aceptar los eventos y lo que revelaron sobre un miembro particular de mi tripulación y de su especie. La especie en cuestión, estoy seguro de que ya han escuchado de ellos en el Galnet, son humanos, también llamado a veces terrícolas. Son relativamente nuevos en el mundo de los viajes espaciales, pero ya han dejado una impresión duradera donde quiera que van. Abundan las historias sobre ellos en la red, historias de que son casi imposibles de matar en comparación con la mayoría de las otras especies, de sus hábitos de unión en manada, de su voluntad de sacrificarse por los demás, de su naturaleza, extraña o depredadora. Naturalmente, he descubierto que todas estas historias y más están más cerca de la verdad que de la ficción. Al menos entre los humanos considerados dignos de viajar por las estrellas y trabajar junto a sus compañeros. El humano de mi nave, un técnico de mantenimiento, llamado Conrad McLovin, ha mencionado de pasada que no todos los humanos coinciden o están a la altura de las historias, pero que aquellos que están dispuestos o entrenados para afrontar las incertidumbres inherentes a los viajes espaciales, a menudo están mejor preparados que los que no lo están. Este extraño humano, cuando llegó a bordo por primera vez, no interactuó mucho con los demás miembros de la tripulación, simplemente se sentaba y observaba y escuchaba, y simplemente volvía a observar. Era inquietante de cierta manera. También se movía increíblemente silencioso para estar en el rango más amplio de la categoría del tamaño de su especie. No fue hasta más tarde, cuando comenzó a acercarse a la tripulación y a hablar con ellos, que nos dimos cuenta de por qué no interactuaba al principio. Estaba observando la tripulación y sus interacciones, aprendiendo quién era amigable con quién y de qué cosas preferían no hablar. De esta manera, podía evitar insultar a alguien o causar problemas involuntariamente. Aunque los métodos de su aprendizaje eran extraños, sus esfuerzos dieron sus frutos, y la tripulación rápidamente lo aceptó en el grupo, dejando en el olvido el extraño comportamiento de observación. Era un tipo amigable, rápido para bromear y reír, pero serio cuando era necesario.
Se adaptó muy bien a nosotros. Conrad parece ser un humano normal según los estándares que hemos llegado a experimentar para una especie del mundo de la muerte, claro está. Sí, de hecho, son de un planeta que el Galcom considera un mundo de la muerte. Para aquellos de la familia que no lo sepan, los humanos son una especie de mamíferos bípedos de forma cuadrangular, similares en forma general a nosotros, lo suficientemente similares, de hecho, como para que su planeta, en una confluencia de la naturaleza, tenga un pequeño mamífero parecido a la especie Berak, llamado murciélago de la fruta. El parecido era, a pesar de la capacidad de su murciélago para volar, incómodamente cercano. La gravedad de su planeta es más fuerte que la norma galáctica para las especies inteligentes que viajan por el espacio, lo que hace que tengan una musculatura y una estructura esquelética más densas, lo que explica en parte su durabilidad y resistencia comparativamente extrema. Sé lo que están pensando y no son depredadores de Apex como los Ruloti, a quienes los humanos llaman Leónidas, y los Clantor, a quienes los humanos llaman Mantis. Ambos nombres se derivan de una especie de apariencia similar en el mundo natal de los humanos y también serán importantes en mi historia posterior. Al igual que nosotros, somos similares a su murciélago frugívoro. Su especie también tiene un análogo, y como nosotros, ambos homónimos se parecen mucho a la especie en cuestión. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Los humanos no son únicamente depredadores, son omnívoros y pueden comer prácticamente cualquier alimento de origen vegetal o animal. Esto hace que haya momentos extraños e incómodos en los restaurantes. En una ocasión le preguntaron a Conrad sobre sus naturalezas aparentemente contradictorias y le pareció divertido, pero me lo explicó mientras yo hacía preguntas. Me dijo que su especie se desarrolló para sobrevivir a pesar de no estar en la cima de su cadena alimentaria. Después de notar mi interés, también explicó que diseñaron un sistema para estar por encima de los depredadores. El hecho de que el entorno de su planeta hiciera que necesitaran crear un sistema de este tipo es lo suficientemente preocupante. Y más aún, ¿dónde se ubican ellos mismos en esa escala? Su sistema va del 1 al 5, siendo el 1 más bajo, una especie puramente de presa, y el 5 el más alto. Estos son depredadores ápice, criaturas con impresionantes armas naturales y nada que los case a ellos activamente. Los humanos se califican a sí mismos con un poco más de 2. Conrad pareció disfrutar mucho de mi sorpresa y respondió a mi siguiente pregunta, incluso mientras yo la estaba formulando. Bueno, es muy simple. Nos adaptamos y superamos. Aprendemos, creamos y aplicamos. Fabricamos herramientas, luego fabricamos más herramientas para después fabricar herramientas mejores y más efectivas. Luego, construimos más herramientas para superar esas herramientas, como la mayoría de las especies, pero supongo que somos un poco más rápidos en eso que la mayoría. Esta adaptación e improvisación, así como su estructura social tribal, es lo que les permitió adelantarse a las criaturas que los atacarían. Se reunieron en comunidades lo suficientemente fuertes como para defenderse de cualquier criatura que los atacara. Lo hicieron tan bien que los depredadores de la cima que vivían cerca dejaron de cazarlos, a menos que los humanos estuvieran solos o el depredador estuviera herido o desesperado. Él llamó a su capacidad innata para adaptarse en poco tiempo, volar por el asiento de sus pantalones, improvisando y haciendo las cosas con alas y una oración. Todas las frases se utilizan para describir simplemente que están improvisando mientras avanzan, o fingiendo hasta que lo consiguen, aunque todavía tengo que averiguar por qué una raza sin alas utiliza analogías de vuelo o qué negocio o mecanismo extraño hace que los pantalones vuelen. Otra frase bastante pertinente a la situación en la que nos encontramos estaba dirigida específicamente a tratar con el Clantor, muerto en batalla o retenido como propiedad. No se traduce directamente a nuestro idioma o a comercio galáctico, pero en el lenguaje humano es muy pegadiza y rima claramente, lo que hace que sea fácil de recordar cuando el estrés y las circunstancias distraen. Quizá
Es por eso que hacen uso de esas frases, para que se recuerden incluso cuando toda otra razón huye de la mente. Esas líneas extrañas son una creación humana, un idioma quizás. Son frases que a veces se usan como herramientas de enseñanza o expresiones de adaptación a regañadientes, pero que, con mayor frecuencia, se usan para señalar una idea universal a otros miembros del mismo grupo para que todos estén en la misma página y por lo tanto puedan responder de manera similar y complementaria. Esa es otra cosa que los humanos parecen haber desarrollado como respuesta a un futuro incierto. Ideas universales, una forma de mejorar y permitir una cooperación rápida y la resolución de problemas mediante la creación de un concepto o base familiar para todos los involucrados. Esto no se detiene en los puntos de enseñanza, sino que también ha invadido su tecnología. En lugar de crear obras duraderas de perfección única como lo hacemos nosotros y otros en el Galcom, crean versiones menos perfectas en la misma cosa que se pueden actualizar, reemplazar o convertir rápidamente para otros usos cuando sea necesario o cuando se dañen y se desgasten. Cada pieza de su tecnología es directamente compatible con otra de alguna forma o manera. Todos sus cables de conexión utilizan los mismos puertos en casi todas las máquinas. Todas sus piezas son compatibles con otros modelos hasta cierto punto. Creo que Conrad lo llamó diseño modular para funcionalidad de instalación y desinstalación. Sin duda, eso explica cómo lograron que su tecnología fuera tan duradera como lo es. Si algo se rompe, las piezas se pueden cambiar en cualquier momento por mucho menos dinero que la mayoría de las cosas que fabrica Galcom. Otro triunfo de su adaptabilidad, aunque estoy empezando a preguntarme si no habrá algún tipo de dirección extraña detrás de su aparente naturaleza caótica. Si es así, ni siquiera Conrad lo sabía. Familia, no se alzaron para controlar su planeta. De hecho, todavía no lo han hecho. Todavía viven con tormentas y bestias tremendamente poderosas que los destrozarían en un momento libre. Pero, al usar su propia naturaleza y herramientas, se adaptaron para vivir con eso y prosperar a pesar de eso. Incluso si no tienen una herramienta adecuada para hacer un trabajo, a menudo pueden usar una herramienta diferente y hacer que funcione. Nunca he visto una especie tan capaz de tomar cosas no relacionadas y juntarlas para crear algo que funcione. Cualquier cosa, lo que sea, ya sea una respuesta a una situación o una necesidad física o mecánica directa, casi parecen prosperar al no estar preparados explícitamente. Son la raza más adaptable e innovadora que he conocido o de la que he oído hablar. Todavía me resulta extraño, como estoy seguro que es extraño para ustedes oírme decirlo. La mayoría de las especies miembros del Galcom hacen exactamente lo contrario de la humanidad al crear planes preciosos de largo alcance y tomar una dirección sólida, y ninguna hace lo mismo. Galcom, en su conjunto, está organizado y es metódico en nuestros enfoques de las cosas. A los Verach nos hacen pruebas de aptitudes desde pequeños y luego nos orientan hacia esos campos de estudio para que podamos poner nuestro máximo esfuerzo en algo para lo que tengamos aptitudes y podamos contribuir a nuestra comunidad en su conjunto. Así fue como me convertí en navegador, y así es como todos encontramos nuestra profesión. Los humanos no hacen esto. Tienen una palabra para esto que no tenemos en nuestro idioma, pero intentaré definirla lo mejor que pueda. Lo llaman pasión. Define un fuerte deseo y entusiasmo que raya en el amor. Permiten que sus crías experimenten todo tipo de tareas y habilidades diferentes, a menudo por su cuenta, debo añadir, para que puedan encontrar algo que les apasione personalmente. Esto los lleva a aprender con entusiasmo todo lo que puedan sobre el tema y a dedicarse a su campo elegido con fervor. Independientemente de su nivel de habilidad inicial, me parece que esta pasión es un factor importante que conduce directamente a su capacidad de innovación. Siempre buscan mejorar y explorar nuevos límites en sus campos elegidos. Una vez le pregunté a Conrad si le apasionaba su trabajo en la nave.
Me respondió que no era una pasión para él, simplemente un buen trabajo que le permitía viajar y ver cosas que de otra manera no podría ver, y que el esfuerzo físico lo mantenía en mejor forma física que trabajando en cualquier otro lugar en una nave con una gravedad menor a la media para él. A medida que continuaba nuestra conversación, continué explicando que siempre se puede saber cuando un ser humano está realmente apasionado por algo. Dijo que siempre parecen estar disfrutándolo. Cuando le pregunté por qué siempre sonreía cuando se ponía la interfaz de movimiento exoesquelético pesado si no le apasionaba su trabajo, se rió y dijo que era una tontería humana. Dijo que cuando lo usaba tenía un EMI. No entiendo el chiste, pero de alguna manera le brinda placer, ya que su trabajo le brinda alegría a nuestro capitán. Para los más jóvenes, las interfaces de movimiento exoesquelético mejoran la fuerza del usuario para ayudarlos a levantar y mover objetos pesados, como cajas de carga, al mismo tiempo que equilibran al usuario para cargas incómodas. Es impresionante que un humano lo lleve puesto. Puede levantar y mover las cosas más pesadas más rápido que incluso una grúa pórtico. Gracias a esto, hemos estado cargando y descargando nuestra mercancía casi 2 veces más rápido que antes, mejorando nuestro potencial de envío y disminuyendo nuestro tiempo de inactividad, lo que aumenta las ganancias. Pero he vuelto a perder el rumbo. De vuelta a la pasión. Con su explicación y mis observaciones, creo que esta pasión significa que los humanos y algunas otras especies que se comportan de manera similar probablemente sean más felices o al menos disfruten de sus tareas, lo que generalmente para los humanos significa sonreír fácilmente, o al menos estar emocionados de hablar largo y tendido sobre cualquier tema. Conrad se negó a decir que le apasionaba. Afirmó que no era algo que la mayoría de los del Galcom realmente entenderían, y no quería estropear ninguna relación que había construido en el Meridiano Oscuro. Esto me preocupó, pero respeté su decisión. Poco sabía entonces que llegaría a ver exactamente qué le apasionaba. Tenía razón, no lo entiendo, pero yo, y ahora tú, podemos apreciar los efectos de eso al menos. Creo que esto nos lleva a la parte más importante de mi mensaje, el ataque. Justo acabábamos de saltar a nuestro sistema de destino, justo fuera del umbral de gravedad, y habíamos empezado a abrirnos paso hacia el puerto. La ruta más corta a nuestro destino nos llevaba por un campo de asteroides, así que tracé el rumbo, lo conseguí aprobado y partimos. Desafortunadamente, había un asaltante Clantor escondido en el campo, esperando a que alguien tomara la ruta más corta. Seguimos el protocolo y apagamos nuestros motores, esperando que no nos vieran como un objetivo digno para perseguir. Pero este día no estaba a nuestro favor. No buscaban presas activas para cazar, sino más bien una incursión en busca de suministros y esclavos. Mientras nuestros motores estaban apagados, se acercaron y nos abordaron. Uno por uno nos llevaron a la bodega de carga presurizada donde dieron su ultimátum. Dijeron que podríamos ir libres si podíamos luchar y ganar contra ellos. De lo contrario, nos llevarían a sus fosos de esclavos para esperar el destino que decidieran. La tripulación pirata estaba formada principalmente por especies depredadoras y estaba liderada por 2 Clantor. El líder era un Clantor mayor, lo que significaba que estábamos condenados. Una vez más, para los jóvenes, los Clantor tienen un exoesqueleto que se oscurece y endurece con la edad. Los mayores son los más grandes, fuertes y resistentes entre ellos. Su caparazón se ha oscurecido hasta casi volverse negro en lugar del verde estándar y es similar a una armadura. No teníamos armas que pudieran atravesarlo, pero todavía teníamos a algunos que lo intentarían. Nuestro personal de seguridad estaba encabezado por 2 Rulotti, un guerrero anciano de sangre pura que trabajaba como jefe de seguridad, y un joven a quien estaban entrenando para que eventualmente lo reemplazara. Ninguno de ellos se sometería a ser esclavo o a ser comido. El más joven saltó al desafío, ansioso por ganarse sus garras. Peleó bien, al menos eso es lo que afirmó el jefe de seguridad. Rufarl, eso parece ser todo lo que les importaba, pero fue una pelea inútil.
Sus garras simplemente se deslizaron por el cuerpo del Clantor y dejaron poco más que rasguños estropeando la superficie. El Clantor complació brevemente al joven guerrero antes de atraparlo rápidamente, y el resultado fue lo que uno esperaría cuando un insectoide gigante con cuchillas en lugar de brazos atrapa cualquier cosa que considere comida. Poco más que un desastre desgarrado y sangriento. Ese Rufarl comenzó a dar un paso adelante, pero fue detenido de repente. Conrad levantó el brazo y lo detuvo, sorprendentemente fácil, ya que todavía llevaba puesto su Emmy. Miró a ese Rufarl y simplemente sacudió la cabeza. Luego dio un paso adelante para tomar su lugar. Ese Rufarl inclinó la cabeza, pero no discutió. Otra cosa que no esperaba, dado los antecedentes de su propia especie. Dijo más tarde que reconocía la mirada en los ojos de Conrad y supo que aún no era su turno. Estaba en estado de shock. Seguramente Conrad sabía que era una hazaña imposible matar al Clantor sin armas de grado militar, pero de alguna manera estaba muy tranquilo, y recordé cómo no dijo nada cuando subió a bordo por primera vez y simplemente observó. Lo estaba haciendo de nuevo, pero esta vez muy atentamente contra sus oponentes. Su Emmy hizo ruido al caminar. Las garras de carga se retrajeron por el momento. En lugar de desplegarlas, probablemente lo único que se me ocurrió que tenía que podría darle una ventaja. Sacó lo que parecía ser un dispensador de cinta de embalaje. Ahora bien, pido disculpas, familia. Probablemente no sepáis nada de esto. Supongo, sin embargo, que probablemente os hayáis topado con la maravilla de la ingeniería humana que es Space Tape, una variante compatible con el vacío de un adhesivo humano llamado Duct Tape y un producto de exportación muy buscado. Los humanos parecen haber dominado la capacidad de embalar y enviar cosas en espacios pequeños utilizando embalajes ligeros y desechables en lugar de bidones de carga. Para mantener estas cosas cerradas, crearon dispensadores de cinta de embalaje. Son pequeños palitos con un rollo de cinta y una cuchilla. Simplemente se coloca el rodillo de cinta en el contenedor, se tira de él a lo largo del contenedor hasta la longitud deseada y luego se inclina el dispositivo para cortar la cinta al tamaño necesario, sellando la abertura del contenedor en el proceso. Una herramienta sencilla para un trabajo sencillo, pero que mejora enormemente la eficiencia. En cuanto al encuentro, pensé que Conrad se había vuelto loco y temí por lo que estaba a punto de ver. Tenía razón en tener miedo, pero por las razones equivocadas. El pirata era casi un cuarto más alto que él. Incluso en el Emmy era una máquina de muerte blindada imparable, aunque ahora me doy cuenta de que eso podría haberlos descrito a ambos. Conrad y el Clantor se movieron para atacar al mismo tiempo. Conrad se agachó, dio un paso y esquivó muy rápidamente, usando el peso y los mecanismos de equilibrio del Emmy contra la movilidad más limitada del Clantor, debido a sus múltiples piernas a su favor, rodeando al pirata y alejándose de sus brazos letales en lugar de enfrentarlo como lo había hecho el joven Roulotti. Conrad levantó sus brazos, envainados de metal para bloquear los ataques del Clantor cuando fue necesario. Rufarl me explicó después que por eso dejó las garras de carga retraídas. Su mayor masa y metal más fuerte impidieron que los brazos de la cuchilla de Clantor cortaran los mecanismos del Emmy. Reflexionó que Conrad había aprendido mucho al ver incluso el breve enfrentamiento entre el Clantor y el subordinado de Rufarl. Rufarl pareció entender mucho de lo que sucedió y observó con una intensidad eufórica. Todavía no entiendo mucho de lo que intento explicarles, pero ciertamente estaba impresionado, algo más que no sucede a menudo con su especie. Cada vez que chocaban, Conrad dejaba otra tira de cinta adhesiva en el Clantor. No parecía estar obstruyéndolo de ninguna manera, y seguía cuestionando su razonamiento, al menos hasta que se separaron para recuperar la compostura y reevaluarse mutuamente. El Clantor estaba cubierto de tiras de cinta adhesiva, algunas en su abdomen y tórax, algunas en sus brazos o piernas, o incluso una en el costado de su cabeza y debajo de la articulación del cuello. Conrad
no parecía estar molesto en absoluto, aunque su Emmy estaba comenzando a acortarse. Conrad dejó caer su dispensador de cinta, sacó un pequeño dispositivo de señalización y esbozó una sonrisa depredadora con la boca abierta y los dientes al descubierto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había hecho. No era un dispensador de cinta lo que sostenía, sino un soldador de vacío fabricado por humanos. Este y las acciones que le siguieron consolidaron un rumor que había oído sobre los humanos, pero que había descartado como ficción, y que ahora me aterroriza por completo. Los humanos pueden convertir cualquier cosa en un arma. La herramienta en sí misma resolvía el problema de reparación de naves en el vacío del espacio para los humanos. Tenemos diferentes formas de hacer reparaciones, pero todas requerían un astillero o complicadas fabricaciones de esclusas de aire antes de que llegaran los humanos. El soldador de vacío sostenía una amplia tira de materiales activadores y componentes elementales, junto con una antena receptora, dentro de una carcasa adhesiva resistente pero flexible. Cada vez que se cortaba una tira, la antena interna se activaba y estaba lista para recibir una señal. Una vez que lo hacía, desencadenaba una reacción en cadena que combinaría los materiales y los componentes elementales, creando un cordón de soldadura autónomo que podía sujetar las placas a los cascos y reparar las estructuras dañadas, sin que el vacío impidiera la combustión, al menos hasta que los componentes quemaran las capas externas de la tira. También podría, como aparentemente lo hizo modificarse para cortar en lugar de sellar, permitiendo operaciones de salvamento y rescate del vacío. El Clantor anciano volvió a perseguir a Conrad. Presionó su botón y el líder pirata desapareció en una nube de humo. La nube se disipó rápidamente y cuando vimos lo que quedaba del Clantor casi me quedé sin aliento. El hedor horrendo de quitina quemada y componentes volátiles de soldadura y corte era bastante malo, pero la pila de piezas que eran todo lo que quedaba del pirata era un desastre mucho más espantoso que incluso el roulotti que había matado. Te ahorraré los detalles específicos, pero no es una vista que pueda olvidar jamás. A pesar de esta victoria, la pelea ni siquiera estaba cerca de terminar. Enfadado por la pérdida de su padre, el segundo Clantor, mucho más joven, cargó para atacar. Conrad solo tuvo momentos para reaccionar y en lugar de correr o levantar el soldador nuevamente, desplegó sus garras de carga, bloqueó el primer golpe y se agachó para pasar por debajo del segundo. Atrapó el segundo brazo por detrás de una de sus garras de carga y lo sujetó. Luego, atrapó el cuello del Clantor con la otra y lo sujetó. Luego estiró. Resulta que los Clantor, al ser insectoides, no pueden estirarse. También parece que las articulaciones de su cuello son más débiles que las de sus hombros, y el exoesqueleto verde iridiscente del Clantor más joven no era tan resistente a la presión como el del mayor. Inmediatamente después de que dejó caer el cuerpo del segundo Clantor, los otros piratas comenzaron a darse cuenta de que estaban perdiendo el control. Un pirata reptil se recuperó primero de su shock y lo atacó con un pesado bastón eléctrico. El Emmy recibió este golpe cuando Conrad contraatacó con una garra cerrada, golpeando al pirata atacante contra sus compañeros con el pecho colapsado. Esto le dio un tiempo precioso, ya que su Emmy ahora estaba funcionando mal debido al daño sostenido y la sobrecarga eléctrica. Presionó su liberación de emergencia y se soltó a tiempo para encontrarse con los piratas que se acercaban, que habían evitado a su tripulante arrojado y se recuperaron lo suficiente para poder actuar. El primero en alcanzarlo, un Borreland parecido a un roedor, estaba muy por delante de los demás debido a su inherentemente rápido tiempo de reacción. Cuando Conrad se bajó de su Emmy, se agachó para recoger el arnés de herramientas y sacó un torsionador de fricción. Lo colocó bajo la estrecha mandíbula del Borreland que cargaba, matándolo al instante. No tuvo tiempo de recuperar la herramienta y se apresuró a poner distancia entre él y sus nuevos atacantes. Conrad se hizo a un lado y retrocedió en un segundo, acercándose a donde yo estaba.
Durante todo el tiempo que se movió, estuvo sacando su cinturón de alrededor de su cintura. Una vez que lo liberó, atacó con él golpeando a un pirata reptil Sarek justo en el ojo con el extremo de metal del cinturón, haciéndolo que se tambaleara de dolor. Recuperó el extremo libre a tiempo para encontrarse con el segundo pirata. Este era un mamífero. Lo golpeó con puños cerrados y nudillos de placas óseas expuestas. Lo que sucedió después, ni siquiera puedo comenzar a explicarlo por completo, incluso con SC Ruffal dándome detalles. Pero bueno, lo intentaré. Conrad parecía cambiar rápidamente, no su cuerpo, sino su método de movimientos. Pasó de estar relajado a estar rígido, a estar relajado, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Usando el cinturón como barrera, atrapó el ataque del pirata, para después cambiar rápidamente de mano. Conrad golpeó el brazo hacia abajo y lo apartó al mismo tiempo que golpeaba al pirata en la nariz con su propio puño opuesto. Su postura dura se suavizó y se puso rígida de nuevo, tirando de su brazo superior hacia atrás y golpeando con el brazo inferior hacia adelante. No al pirata, sino con ambos brazos detrás de su cabeza. Al hacerlo, rompió el lazo que había creado con el cinturón, que se cerró violentamente sobre la garganta del pirata, aplastando sus vías respiratorias. Mientras el pirata luchaba, se atragantaba, se movió de nuevo hacia abajo detrás del pirata para poner su hombro directamente debajo de la nuca antes de ponerse de pie rápidamente de nuevo, mientras lanzaba sus brazos hacia el suelo. Se escuchó un crujido fuerte y húmedo cuando la columna vertebral del pirata se desgarró a la altura del cuello. Conrad soltó el cinturón y el pirata se deslizó hasta el suelo, tan muerto como los demás. Nunca había visto a una criatura moverse de una manera tan antinatural. Espero por el mundo natal y por el gran caminante no volver a ver eso nunca más. Y sí, has oído bien. El humano, mi compañero de tripulación Conrad, mató a un pirata con una prenda diseñada para mantener su ropa en su lugar. Mató a piratas guerreros. Todos ellos eran depredadores, con un soldador, una interfaz de movimiento exoesquelético, un trozo de tela enredada y una herramienta de fricción. Los piratas restantes ya se habían levantado, pero no se movieron. Ruffal no estaba donde recordaba que estaba. Había dado un paso adelante y había sujetado al que Conrad había golpeado en el ojo alrededor del cuello y tenía sus garras y dientes a la vista. Ahora de pie, junto al humano y frente a los piratas restantes. Mis dos compañeros de tripulación intercambiaron una mirada y asintieron el uno al otro antes de que Conrad hablara, dando nuestro propio ultimátum esta vez. Ríndanse o mueran. Privados de su liderazgo y de sus tropas de choque y enfrentados ahora a un guerrero Roulotti ensangrentado y al humano que ya había matado a tantos, se rindieron muy rápidamente. Más tarde, Conrad admitió bajo el interrogatorio del capitán y del sargento mayor Ruffal que nunca había sido soldado, que simplemente había aprendido a luchar porque quería, porque disfrutaba del esfuerzo físico del entrenamiento. Como este tipo de explicación es algo común entre los humanos, no le dieron mucha importancia, más allá de que se trataba de un comportamiento alienígena extraño, ya que había dicho algo similar sobre su trabajo en los muelles de carga. No fue hasta que todo estuvo hecho y llegamos al puerto con nuestra nave recién rescatada y los criminales capturados que me di cuenta de algo más, que no había estado diciendo toda la verdad. Conrad había estado sonriendo durante toda la pelea. Creo que ya sé qué es lo que le apasiona. Fin de la transmisión. Si les gustan así de largos los videos, no duden en decírmelo en los comentarios, reaccionar al video y compartirlo. Haciendo esto me ayudan a llegar a muchas más personas, alimentando el algoritmo de YouTube. Sin nada más que decir, muchas gracias por todo su apoyo y los dejo con un montón de bloopers. Los Clantor, como estoy seguro que saben, estoy seguro de que han oído de ellos, es en por qué no interactuaba al principio. Maté un mosco. No son depredadores apex como los Al igual que nosotros, somos similar y nada que los case activamente.
Otra frase bastante pertinente a la situación en la... Otra frase bastante pertinente a la situación... Otra frase bastante... os- Eso explica cómo lograron que su tecnología fuera tan duradera. Acabábamos de saltar de nuestro... Se ha oscurecido hasta casi volverse negro en lugar del ven... que un des... de un adhesivo... de un adhesivo ahumado. De una... Un pirata reptil recuperó... Un pirata reptil se recuperó primero de su shock. Ay. El primero en alcanzarlo, y sacó un torsoña... Más tarde, Conrad